Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, transmitiendo como siempre desde nuestros estudios en el hermoso y transitado barrio de Bellas Artes de la comuna de Santiago, acá en la capital de Chile. Ha sido una semana llena de noticias, complicada. Anoche supimos del enfrentamiento en la zona sur del país, en la región de la Araucanía, que terminó con la vida de Camilo Catrillanca, un huarquén mapuche, y que obviamente ha generado una serie de reacciones. Justamente para hablar sobre este y otros temas, tenemos acá en el estudio a Francisco Chaguán, senador de la República. ¿Cómo le va, ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y agradecido por esta oportunidad que nos da una revista independiente como es El Periodista, ahora a través de las distintas plataformas multimediales, de poder también conversar. Esa es la idea, Francisco, y hemos tenido una semana donde una noticia ha ido tapando otra noticia, ¿no? Donde se han generado una serie de hechos, pero empecemos por lo último y lo que tiene convulsionado hoy día a la política nacional, que ha tenido repercusión internacional, que es lo ocurrido en la Araucanía. Hay dos posiciones bien enfrentadas. Mientras por un lado el gobierno ha dicho que hay que investigar, pero ha apoyado de alguna manera la versión de Carabineros, por otro lado la oposición ya habla de una interpelación al ministro del Interior, también le estarían solicitando la renuncia al intendente Luis Mayol en la Araucanía. ¿Cuál es la reflexión de lo ocurrido y en cuál de estas posturas más o menos te encasilla? Obviamente que me imagino que es la más oficial. Sí, primero un tema de fondo. Lo que uno espera es poder generar paz y diálogo en la Araucanía. Y hablar de paz y diálogo en la Araucanía supone avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios, en la pluriculturalidad que tiene el país. Supone además generar las condiciones para que sean los actores a través del diálogo y no a través de la violencia los que se impongan en la Araucanía, y que el Estado de Derecho también se imponga con fuerza. Es por eso que claramente el intendente y también el ministro del Interior han actuado apoyando obviamente la acción de la policía, pero pidiendo una investigación, porque el Estado de Derecho se impone por la razón. El Estado de Derecho supone diálogo entre los actores sociales y políticos. El Estado de Derecho no supone, finalmente, el abuso de la acción policial. Y por eso es tan importante que acá se investigue a fondo, no obstante que lo que ha hecho el ministro del Interior yo creo que está en lo correcto de finalmente sostener que la autoridad también debe imponerse en la Araucanía. Claro, pero ¿cómo se parte si que se dice que se apoya o se cree en la versión de Carabineros y luego se dice que debe ser investigada? No es lo lógico decir hay que investigar este hecho y luego vamos a tomar una posición al respecto. Primero, ¿Eso debilitaría a Carabineros a tu juicio? Yo creo que hoy día poder generar una incógnita respecto de la acción de Carabineros sin antes haberla fundado en una investigación tanto administrativa como judicial, me parece que es aventurado y podría efectivamente debilitar el sentido de autoridad. En una región compleja, la región de la Araucanía es mi segunda región, es la región de mi mujer. Yo he estado en la Araucanía en los últimos 25 años, compartiendo, conviviendo con los vecinos de las distintas comunidades y también de la sociedad civil de la región. Por tanto, conozco los miedos, los temores. Conozco además que los violentistas son una pequeña porción. El pueblo mapuche es un pueblo pacífico, es un pueblo que quiere aportar a la vida nacional. Es un pueblo que además debe reconocerse en su aporte a la comunidad nacional. Y por tanto yo diría aislar a los grupos extremistas es también una labor importante. Y
Carabineros ha hecho una labor realmente extraordinaria, como la PDI en ese sentido. Pero era necesario tener un comando como el Jungla ahí, con capacitación en el extranjero, en un país como Colombia, que sabemos que vive otra realidad. El mismo senador Francisco Guanchumilla lo ha dicho. Allá hay violencia política, allá hay terrorismo, allá hay secuestros de alto vuelo, y la policía obviamente se debe enfrentar a eso. Hay narcotráfico además. Enviar a este comando, que la prensa denominó como Jungla, a esta zona, ¿era necesario, considerando lo que estás diciendo, que la mayoría del pueblo mapuche es pacífico y es una ínfima minoría la que realiza actos de violencia? Acá tenemos dos tipos de dificultades, y yo voy a comentar algunas de las conversaciones que hemos sostenido, tanto con el gobierno como en la Fiscalía Nacional. La primera gran dificultad es que hay que generar una reestructuración completa al sistema de inteligencia. Hoy día, los datos recabados por los sistemas de inteligencia no van derechamente al Ministerio Público para ser investigados. Y es una pequeña y gran dificultad de la cual se queja desde el fiscal nacional hasta el ministro del Interior. Por tanto, hoy día hay más antecedentes conocidos por los órganos de inteligencia que hoy día no están siendo materia de investigación judicial. Primer tema. Cuando te refieres al trabajo de inteligencia, ¿estamos hablando de la ANI? No, ¿O de la ex ANI? Que ahora estoy hablando de la coordinación de la ANI con también la inteligencia de las policías, particularmente de Carabineros, de la PDI y también de las Fuerzas Armadas. Y por tanto acá hay un problema estructural de cómo finalmente el sistema de inteligencia tiene capacidad de entregar esos antecedentes, no a una autoridad administrativa para que los filtre, sino directamente al fiscal nacional para que sean investigados. Y por tanto ahí hay un tema que hay que regular, porque hay que regular también temas que dicen relación con la garantía de los ciudadanos. Pero Francisco, ese es un tema global y de fondo. Pero ayer todo el operativo parte por el robo de vehículos y termina en un tiroteo, enfrentamiento supuesto, hasta ahora no conocemos mayores detalles. Bueno, el segundo tema, ¿dónde opera este comando? Es que ahí voy. No es acción sola de Carabineros perseguir a personas que roban autos y tampoco entrar disparando, eso es lógico. Sí. Es tratar de utilizar las técnicas que se utilizan en Santiago. No Sí. se entra disparando a una población porque contigo. encontraron un auto. Por eso esto es materia de investigación. Pero un segundo elemento grave es que aquellos hechos denunciados en su oportunidad por el subsecretario Lewy respecto a la internación de armas a Chile, recordará, es un hecho también que quedó sin una investigación judicial acabada. Y por tanto, los antecedentes de que disponía en su oportunidad el subsecretario Lewy debieron haber tenido un impulso para una investigación judicial acabada. Y esto lo planteo porque nosotros nos reunimos con el subsecretario Lewy. De hecho, reforzó la autoridad policial, autoridad administrativa policial en la Araucanía. Y este es un tema, yo diría que nuevamente está en tela de juicio cómo somos capaces o no y cuál es la prioridad para rearticular el sistema de inteligencia. Primer tema. Segundo, respecto a los graves hechos, nadie puede justificar una muerte. Y en ese sentido tiene que haber una investigación judicial acabada para los efectos de determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad, o sea, de responsabilidad en un procedimiento que, como tú bien dices, partió con un robo de vehículos y terminó finalmente con la muerte de un comunero. Y tercero, acá también debe actuarse en el sentido de poder fortalecer también la autoridad de las policías en una zona compleja. Ahora, cualquier solución a la Araucanía no pasa por la militarización de la Araucanía, sino que pasa por el diálogo y por generar paz social. ¿Y por qué lo digo? Porque es una vergüenza nacional que la región más pobre de Chile sea la Araucanía, que el rostro de la pobreza tenga rostro indígena, de mapuche, de mujer y de niño. Eso es una vergüenza nacional. Y ese tema hay que enfrentarlo como se debe. ¿Está en jaque hoy el plan Araucanía? No, yo le diría por el contrario. Hay que fortalecer el plan Araucanía y hay que meterle mucho más recursos al plan Araucanía. Y yo estoy muy orgulloso que mi gobierno finalmente haya recogido las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial y las haya adoptado como una
decisión de Estado. Pero casos como este rompen las confianzas, lo dijo Obviamente el mismo rompen las senador confianzas. Buenchumilla. Por supuesto que rompen Hay las que partir confianzas. prácticamente de cero. No, pero hay que reconstruir la confianza. Y yo quiero acá aludir a los hijos del matrimonio Lutzinger-Mackay. Porque acá hay dos formas de enfrentar esto. O de parapetearse, atrincherarse en el odio, o ser capaces de dar un paso hacia adelante. Y lo que ha hecho los hijos del matrimonio Lutzinger-Mackay es dar un paso adelante para decir: estoy dispuesto para que la muerte de sus padres signifique también un impulso para la paz. Pero ¿qué pasa con los familiares de las otras víctimas? De Alex Bemun, las de Catrileo, ahora las de Catrillanca, que cuando van enfrentados las personas que están acusadas de estos crímenes a la cárcel, a la justicia, terminan con penas remitidas o penas muy bajas en relación a las que tuvieron los comuneros mapuches acusados del caso Lutzinger-Mackay? Bueno, Porque ahí, para empezar a entender, hay que tener un tratamiento igualitario. Absolutamente. En la sociedad chilena uno ve qué porcentaje de personas de la Araucanía hoy llegan mapuche, llegan a la universidad, qué porcentaje de personas están en los cargos públicos, qué porcentaje de mapuches están en el Congreso, es por eso, etcétera. es por eso. Esa desigualdad en la sociedad chilena. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber ley pareja, primero. Segundo, nosotros hemos señalado que acá pasos decisivos no pasan simplemente por invertir más en la Araucanía. Pasan por el reconocimiento de los pueblos originarios y pasan también por un elemento adicional, ley de cuotas. Y este fue un tema que discutimos con el gobierno. Discutimos, por ejemplo, si debían haber escaños reservados para pueblos originarios o debía haber ley de cuotas. Y te quiero decir que estamos dispuestos a estudiar. Porque lo que no puede ocurrir es que etnias completas se sientan fuera del Estado de Chile. Y yo lo hablo porque yo represento a Rapa Nui. Y el pueblo Rapa Nui quiere sentirse representado en la estructura del Estado de Chile. Y aquí tenemos dificultades. Esto no solamente estamos hablando del pueblo mapuche, estamos hablando de los 8 pueblos originarios. Yo te quiero contar una cuestión que puede parecer pueril, pero no lo es. El equipo de canotaje de Rapa Nui es pentacampeón mundial. Y tiene que competir con los colores y la bandera de Rapa Nui. Porque tenemos 32 prácticas ancestrales deportivas que no están reconocidas por el Estado de Chile. Eso que es tan menor, eso que puede parecer tan pueril, implica también un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. ¿Y qué falta para ese reconocimiento? Un proyecto de ley que presenté y que se le ponga urgencia, pero estos temas parecieran no ser importantes para la élite, y no ser importantes para la moneda, o para las 4 cuadras del poder alrededor de la moneda. Estos son temas importantes, porque eso dice relación con somos o no capaces de generar identidad. Pero ahora, senador, usted tiene teléfono directo a la moneda. En eso estamos. Es cercano al presidente. Ahí eso estamos, y ya hemos planteado ese tema ahora en la moneda. Este fue un proyecto presentado en la administración anterior y lamentablemente no tuvo la tramitación adecuada. Espero que en este gobierno, en nuestro gobierno, eso cambie. Como también entender, pues esta ha sido una semana compleja, que hay que terminar sí o sí con los abusos de la ISAPRE. ¿Y por qué lo planteo? Porque me parece vergonzoso que la Superintendencia de Salud haya dejado sin efecto la circular 317 que establecía que las ISAPRES debían bajar las primas de aquellas personas que por su edad pasaban o a una tabla de factores distintos. Que la Superintendencia de Salud haya dejado sin efecto una circular que iba en el sentido correcto, me parece una presión indebida o de la ISAPRE o me parece un error monumental. Y yo quiero hacer el llamado de atención a mi gobierno. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se miró para el lado respecto al abuso de la ISAPRE. Se miró para el lado. Teníamos un proyecto aprobado ya en segundo trámite constitucional. Estábamos en la discusión en particular. Hubo cambio de gobierno
y no se puso nunca en votación el proyecto, salvo ahora que logramos sacar un acuerdo para que se ponga en tabla el 20 de noviembre. Y yo espero que mi gobierno mande las indicaciones sustitutivas para terminar con las tablas de factores. Mira, Francisco, existen hoy día 1001 tablas de factores distintas. 1001 tablas de factores distintas. Hay una ISAPRE que tiene 538 tablas de factores. Quiero explicarle qué son las tablas de factores. ¿Cuál ISAPRE? Banmédica. Y quiero decirle qué son las tablas de factores. Las tablas de factores son que existen distintas condiciones de riesgo que inciden en las primas. A mí me parece que una ISAPRE tenga 538 tablas de factores o que tengamos en total 1001 tablas de factores, me parece que es de verdad en el límite de lo legal, sobre todo considerando los fallos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y las distintas cortes de apelaciones. Las alzas unilaterales en los planes de salud, que tienen colapsadas las cortes de apelaciones. 80% de los recursos de protección dicen relación justamente con aquello. Pero ya sabemos que o ISAPRE, la preexistencia. O la preexistencia que logramos, hablo en general, el país, logramos un fallo de la Corte Suprema que en definitiva establece que las preexistencias son absolutamente inconstitucionales. El senador, su sector ha sido el gran defensor de ISAPRE, banco y AFP. A pesar de lo que usted pudiera creer, Francisco, en la Comisión de Salud, los que hemos pedido que se ponga término a estos 3 abusos a través de una ley express son curiosamente los senadores hoy día oficialistas, antes de oposición. Y ha sido, en aquel entonces, el gobierno de Bachelet, el oficialismo y hoy día la oposición, que son mayoría en la comisión, los que se han negado a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos quieren una modificación estructural distinta. Entonces yo esperaría, para que venga esa discusión estructural, una ley corta, una ley express, que a lo menos termine con estos 3 abusos. Y luego estudiemos una solución definitiva, una solución de largo aliento. ¿Existiría ese compromiso? ¿Hay posibilidad cuando usted plantea eso en la comisión y le dice, hagamos esto primero y después resolvamos? Lo hemos planteado. ¿Y cuál es la respuesta? A tal punto, bueno, logramos a gritos, quiero confesar, a gritos, que finalmente se pusiera en tabla para el 20 de noviembre. Y yo espero que el 20 de noviembre empecemos a mostrar nuestra disposición a terminar con esos abusos. Senador, pasando a otro tema, matón, regalón de Caradima, ¿qué más se han dicho en el gobierno por estos días? Mal. Niño símbolo del raspado de la olla. Muy mal. La pelea que parte entre Moreira y Osandón, y que además tiene de alguna manera una cosa más soterrada, que es las plata o el presupuesto del Ministerio de Vivienda. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo? Yo creo que de verdad eso es una discusión y una contienda personal, no un problema de la coalición, y debe mantenerse en ese punto. O sea, acá tenemos un problema. Lamentablemente las relaciones humanas son difíciles. Sí, pero más allá de la discusión y lo que se han dicho, ¿no? Porque efectivamente parece pelea de taberna. En el fondo, lo que hay detrás. ¿Hay efectivamente un uso político de las platas de vivienda por el ministro Monkever? Yo quiero señalar claramente que yo creo que el ministro Monkever ha hecho un extraordinario trabajo, ha hecho una labor de despliegue territorial. Yo quiero decir que no podría caberme en la cabeza que un ministro, como lo ha hecho, cercano, disponible, estando al lado y recorriendo el país, resolviendo los problemas como lo está resolviendo, tenga ánimo de generar proselitismo simplemente porque es un ministro vistoso. Entonces yo quiero decir claramente, a mí no tiene fundamento alguno la crítica, y yo veo más bien que este es un problema de carácter personal en la relación entre 2 personas que se arrastra por muchos años. Pero, por ejemplo, en su región, ¿cómo ha estado el tema de vivienda? ¿Está contento? En mi región... Porque hay otras regiones que dicen que no, el mismo Moreira... tenemos problemas, por supuesto que tenemos problemas, pero es en relación con otros temas. Mi región, no, me refiero a las preocupaciones del actual ministerio. Es que ahí voy. Mi región es la región con más campamentos de Chile. Y el retraso en la designación del director del Servio,
por ejemplo, sí es un problema. Todavía estamos a 8 meses de gobierno, todavía no tenemos un director titular del Servio. Todavía tenemos un director provincial en la provincia de Quillota, que uno podrá señalar, bueno, está bien, es concejal de Morelia Cristiano, que va a competir contra nuestra alcaldesa de La Calera, y esos temas que yo planteé inicialmente respecto de la instalación del gobierno, que lo planteó acá en este programa. Acá en este programa, te quiero decir que todavía está en proceso. Sí, no tienen embajador en Francia, no tienen embajador en Italia, no tienen embajador en Uruguay. Yo planteé hace 4 meses planteé el tema del nombramiento de los embajadores y en particular el de Francia. 4 meses. ¿Y qué le dijeron? Que había un proceso de agreement y estaba a la espera. Pero, es decir, que hay una persona, un nombre que fue enviado a París y no ha sido... Yo no sé si sea o no, pero lo que no puede ocurrir es que tengamos muchas embajadas todavía sin designación de embajadores. Ya, pero ¿eso qué pasa? ¿Es un sector que le cuesta sacar a la gente, a la mejor gente de sus trabajos, del país, de sus cargos privados para llevarlo a la función pública? ¿Es un problema? No, yo creo que acá nombres, por supuesto que yo creo que hay. Yo creo que... Pero parece pocos nombres que hablen francés. No, si no se entiende. ¿Cómo París no va a querer, no va a tener 20.000 postulantes? No, yo espero y yo creo en mi presidente Piñera. Yo soy una persona leal al presidente Piñera, a pesar de todas, porque yo puedo tener críticas, pero yo quiero decirle que este va a ser un gobierno que va a hacer historia, y va a hacer historia por lo bien que lo va a hacer y por las reformas estructurales. A pesar de los nubarrones económicos, del chantazo del crecimiento, no, pero yo creo que, de la guerra comercial. Pero vamos a despegar, acuérdate de mí en marzo, cuando tengamos el gobierno completamente instalado. Cuando yo hablo completamente instalado, no por responsabilidad del presidente Piñera, y esto es bueno que la gente lo sepa, porque la alta dirección pública fija cuotas para los concursos y corresponde a la administración ir privilegiando cuáles son esos concursos los que son llamados. Y por otra parte tenemos una cantidad muy importante de funcionarios que quedó amarrados de la administración anterior. Y esto tampoco quiere decir que uno le haga, que no quiera un respeto a la función pública ni a la carrera funcionaria. Tampoco debe entenderse por esa forma, porque yo quiero aclararlo. Yo soy de aquellos que cree que hay que tener administraciones profesionales. Ojalá es como en Francia. En Francia cambia un gobierno y cambia el ministro. Los equipos siguen igual, porque hay continuidad en la acción del Estado. A mí me gustaría que llegáramos a eso, ¿ah? Pero ciertamente hay un buen trecho de un cambio cultural para que eso ocurra. Cuando pasa lo de Palma Salamanca, ¿no le hace ruido lo que dicen los franceses? Que la imagen del país todavía sigue anclada de alguna manera a un pasado violador de los derechos humanos. Pero ¿cómo no? Más allá de lo que nosotros veamos acá o de lo que hayamos cambiado, o del informe Rettig, del Museo de la Memoria, más allá de los juicios, más allá que se condenó a Manuel Contreras. El mundo, cierto sector del mundo, cuando tiene que tratar estos hechos, ve a Chile como un país que todavía no ha avanzado en esa materia. ¿Cómo no va a ser preocupante que una potencia como Francia, aun cuando se señale que esta es una agencia autónoma? Obviamente las agencias autónomas también son políticas y tienen sesgos políticos, y eso no es pecado señalarlo, ¿eh? No hay organismos autónomos ni personas, neutras, ni personas ni personeros neutros. Todos tienen obviamente un sesgo que finalmente acoja el asilo político a Palma Salamanca, primero. Segundo, eso significa una agresión a Chile desde el punto de vista de la dignidad de su Estado de Derecho. Y yo quiero decirlo claramente. Y yo espero que se entienda que una persona que es un criminal, que es una persona que es un asesino, es un homicida de un senador en democracia, en ejercicio, tenga que venir a cumplir la condena que corresponda a Chile. Porque de lo contrario, la propia dignidad del Estado de Derecho se pone en tela de juicio.
Y yo espero acá que no hayan dobles discursos. Porque ya algunos señalaban que en su oportunidad no hubo un debido proceso. Me parece que un parlamentario o parlamentarios del Frente Amplio, incluso del Partido Comunista, sostengan aquello, a mí me parece grave. Ya, pero más allá de eso, es decir, hay una posición que no solo es mexicana, también la tuvo el organismo autónomo que tuvo que tomar Francesa, la decisión respecto en Argentina. Sí. Y también en México con el comandante Emilio. Es decir, se da dando en el mundo como una situación de decir, Chile no, y si uno lo mira bien, yo el otro día lo decía en la radio ahí con Fernando Paulsen, que Francia toma la decisión de darle refugio a Palma Salamanca el mismo día que fue asesinado acá un anarquista en la cárcel chilena. Bueno, Que no debe estar lejano. Yo le decía, si yo soy el abogado de Palma Salamanca, lo primero que hago es llevar ese telex, o sí. ese telex es como antiguo, ¿no? Ese correo electrónico, la información, o le muestro o este la fax. página, un fax, le muestro la página del diario donde aparecen asesinan anarquista en cárcel chilena. Es decir, también debemos revisar nuestras conductas, ¿no? O sea, Para que estas cosas no ocurran. a ver, lo primero es que la democracia es un mecanismo y no un fin en sí mismo. La democracia requiere perfecciones permanentes, requiere fortalecimiento de la institucionalidad en forma permanente, revisión de nuestras actitudes permanentemente, aumentar los grados de transparencia, los grados de participación ciudadana, los grados de validación del sistema, que más de un 70% de los jóvenes de octavo básico señalan que tienen desconfianza del régimen democrático, que Latin Barómetro nos diga que la democracia ha perdido fuerza como concepto en América Latina, que tengamos procesos de polarización como el que está ocurriendo en Brasil, son llamados de alerta, que tengamos posición o percepciones de órganos autónomos europeos respecto de lo que ocurre en Chile, respecto de cómo se desempeña nuestra justicia, es un tema preocupante. Y por tanto el llamado que tenemos que hacer es a dos cosas. Primero, a corregir, a enmendar permanentemente el rumbo, por supuesto, a enmendar permanentemente el rumbo, pero por otra para exigir que el Estado de Derecho se cumpla y que las personas condenadas cumplan las condenas. Francisco, minutos finales para... también tuvimos otra noticia que fue el tema de Malasia y la liberación, la condena o reconocimiento de un homicidio culposo por parte de estos dos jóvenes que se vieron enfrentados ya hace más de un año, ¿no? A 15 meses. 15 meses a un incidente. ¿Tuviste una participación en ese hecho, donde de alguna manera se ejerció la democracia parlamentaria? No sé, Sí. No la democracia parlamentaria, la diplomacia parlamentaria. Yo quiero defender eso. Quiero defender el derecho a ejercer la diplomacia parlamentaria. Porque eso ha sido extremadamente positivo para los efectos de acercar a los pueblos. Y tenemos funciones que son complementarias. Yo quiero felicitar a la Cancillería por la labor realizada. Quiero también señalar que acá se actuó colectiva y conjuntamente. Señalar que además, desde el canciller hasta el cónsul y particularmente la defensa actuó en forma audaz pero efectiva. Porque tal como yo lo señalé desde el primer día, los jóvenes eran inocentes. Incluso alguien deslizó que la cosa era distinta. O Sandón. No, yo no me voy a hacer cargo. Senador de Renovación Nacional en un momento dijo que la cosa no era tan así. Pero no parlamentarios, más allá de los parlamentarios, hubo gente, incluso gente cercana al mundo diplomático que me dijo, ojo, cuidado. No, yo en esto me jugué por entero por la inocencia de los jóvenes, porque todos los antecedentes que disponían, tanto de sus vidas en Chile como su actuación allá, y los antecedentes que después fueron develándose durante el juicio acreditaban su inocencia. Y la Fiscalía tuvo que recalificar 3 veces el delito. Primero homicidio primer grado, con pena de muerte, la horca. Luego homicidio culposo, 10 años más multa. Y luego homicidio negligente, 2 años. Y lo que va a ocurrir ahora es que se va a quedar ejecutoriada el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Va a haber un proceso de reliquidación de la pena,
donde se van a considerar los 15 meses que tuvieron privado de libertad, más la solicitud de reducción de la pena por buena conducta y por ser extranjero. Y yo quiero aventurar que los jóvenes chilenos van a estar de vuelta antes del fin de año. Navidad en casa. Navidad en casa, y esto es el término de una pesadilla de terror. Una pesadilla, y vuelvo a insistir, aunque sea redundante, de terror. Porque quiero decirles que el drama que vivieron los padres fue dramático. Yo quiero felicitar a todos los actores, incluso a aquellos colaterales. Nosotros tuvimos reunión con el expresidente Frey. El expresidente Frey también estaba disponible para hacer una gestión diplomática si fuese necesario. El abogado Juan Carlos Manrique. También la embajadora de Malasia en Chile. Personal diplomático también. El director general consular, Raúl Sangüesa. El ministro, el canciller. El subsecretario en su oportunidad. O sea, todos. Acá, cuando ocurren estas cosas, hay que aprender la lección del país. Hay 84 personas, 84 chilenos que están detenidos fuera del país. Y hay que revisar efectivamente cuáles son las condiciones de reclusión de cada uno de ellos. Pero bueno, eso es trabajo de los cónsules. Sí, Fernando y Felipe, yo diría que deben estar contentos y sus familias también. Y yo doblemente feliz. Y por último, esta semana también fue crítica, porque tuvimos también aula segura. Además, sí. Sí. Es que viene hace tantos días, 54 días de tramitación y sí, pero aula segura, yo quiero decir una sola cosa. Acá lo que no puede ocurrir es que parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio hayan votado en contra de un proyecto que buscaba establecer ambientes libres de violencia para el desarrollo del proceso educativo. Y acá lo que no puede ocurrir es que en definitiva queden en la impunidad cuando estudiantes porten armas de fuego, cortopunzantes, elementos inflamables o artefactos explosivos que dañen a los profesores, a los asistentes de educación, a las manipuladoras de alimentos o a terceros que están dentro del establecimiento y queden en impunidad. Y por eso yo quiero felicitar al alcalde Alessandri, porque el alcalde Alessandri ha iniciado las acciones civiles, porque el que rompe paga. Pero senador, no, lo que planteaban ellos no era que no estaban porque esos jóvenes pagaran el delito que estaban cometiendo, sino que no era necesario porque era el Código Penal el que se les podía aplicar. Es que no ¿Por qué no es así? Yo voy a explicar por qué. Porque la sanción hoy día que había era... Pero no estoy hablando de la sanción escolar, pero si alguien le tira una molotov a una persona, a un director, o lo rocea con benzina, le quiere prender fuego a esa persona, ¿no va a prisión preventiva si es que es acusado a la fiscalía? No, pero el problema fue otro. El problema fueron los manuales de convivencia escolar, que establecían restricciones para la expulsión de un alumno. Para la expulsión del colegio. Del colegio. Entonces, lo que había hoy día era la capacidad o de suspender, que era una sanción en sí misma, o de expulsar. Entonces, lo que se logró en virtud de este proyecto es establecer una medida cautelar de separar al estudiante mientras el tema se investigue, con todo el debido proceso. El alumno inculpado puede recurrir ante el colegio, ante el Consejo de Profesores, luego puede recurrir ante la Dirección Provincial de Educación, y también existe la vía judicial, y por tanto yo creo que está salvaguardado el debido proceso y también el derecho a estudiar. Está bien, pero si no los identifican y no los conocen, ¿cómo el director los va a expulsar? Sí, pero en los casos... Salvo que escuche, no sé, delación compensada, denuncia secreta. Pero en los porque casos, lo que hemos tenido, que los jóvenes con overol blanco que cometen estos tipos de delitos, finalmente nunca son hallados. Hemos tenido eso. Ni identificados. Pero hemos tenido también lo otro. O sea, plenamente identificado. Pero hay casos donde se ha cometido un delito grave, como el que usted señala, ¿sí?, donde el director no ha podido expulsar a pesar de haberlo tenido identificado. Claramente. Dos casos. Primero, el rociamiento de combustible o benzina al director de establecimiento con el alumno vuelta al día siguiente a sentarse en el mismo escritorio. Y lo que me ha dicho la comunidad escolar de ese establecimiento, del INBA, es decir, tenemos miedo. Y lo propio respecto de aquel que pateó en la cabeza a un carabinero que está perfectamente identificado y del cual no hubo sanción alguna. Pero ahí no tendría que operar la fiscalía también. Bueno, pero también lo que uno espera es que se inicien las acciones penales.
¿Y quién inicia las acciones penales? Yo no quiero pensar que al final termine un parlamentario, como me ocurrió a mí, presentando las acciones penales para terminar con los turbazos, 31 personas condenadas en penas que van entre 5 y 15 años. ¿Terminaron los turbazos? Terminaron los turbazos. Las estafas telefónicas, presenté acciones, 21 personas en prisión preventiva. Pero ¿qué pasa? Claro, hoy día estoy amenazado de muerte, tengo un artefacto explosivo en mi sede parlamentaria, el GOPE tiene que venir a desactivar la bomba. O sea, eso está pasando. Entonces, esto le corresponde también, lo vamos a seguir haciendo. Estamos trabajando en el plan de permitir erradicar el narcotráfico en mi zona. Cuando erradicamos la banda de microtráfico en el Sporting, mi sede fue violentada completamente. Entonces le quiero decir que estas cosas no se conocen, pero le quiero señalar que acá tiene que operar la institucionalidad. Y pareciera que fuera más fácil mirar para el lado, las cosas pasan, al día siguiente hay otra noticia y el tema se olvidó. Y eso no puede ocurrir. ¿La amenaza de muerte cuándo la recibió? La recibí hace un par de años, con motivo justamente de estos hechos. Tuve un artefacto explosivo el día 23 de diciembre en mi sede de San Antonio. El GOPE tuvo que venir a desactivar la bomba, se tuvo que desalojar las cuadras alrededor de mi sede. Pero eso, mire, hay tal nivel de violencia y tal nivel de crispación, y todos los actores contribuyen a esa violencia, que hay que hacerse responsable. Por tanto, por lo menos yo lo que quiero hacer es el llamado al diálogo, a resolver los temas con las legítimas diferencias. Lo que no puede ocurrir es que finalmente los violentos se tomen finalmente la acción política. Le agradecemos mucho, senador Chaguán, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los invitamos a sintonizar, a suscribirse a El Periodista TV, visitar nuestra página web www.elperiodista.cl y seguirnos en redes sociales, buscando los ejemplares impresos del Periodista y acompañarnos en este desafío de periodismo independiente. Muchas gracias.